siendo las 19 y monedas, o 18 y monedas me parece más bien, estamos hoy, tenemos el gusto de recibir a Joaquín Baña, que es un No, ¿qué es sociólogo. Baña? Él se baña todos los días, pero se llama Baliña. Y Me después bañé para vos el evento, ¿eh? Me bañé escúchame, para el evento. sí, se anda limpito. No Escúchame, se vos ve nada. conducís no sabés Sí. ni la hora. Son No. las 18:34. Fíjate arriba en la computadora, te dice la hora, inútil. Claro, Sí. no, pero escuchame. Vos me das lecciones a mí, que soy Sí. un analfabeto Bueno, informático, y es digital. una hora, no es que 18, Debe- 18, 30 no o la 20, dice, no, una cuando me hora de pongo, diferencia. yo que los quiero ver a ustedes, bien Te en pones detalle, nervioso. entonces no lo tengo, lo pongo grande y no tengo la hora, por eso nunca la sé. La sé, porque si Siempre no no veo pega chiquito. nunca con la hora. Sí. Bueno, vamos a empezar de vuelta haciendo las No, ¿qué empezás de vuelta? 18:38. No, vos querés esconder tu... Joaquín No. Aliña está aquí en Esto Mundo es... Interior y nosotros tenemos el gusto de contar con su presencia, sociólogo de nuestra querida Universidad Nacional de San Martín, y que está con nuevos proyectos que, si Dios quiere, va a realizar pronto. Esperemos que no se cuelgue del banano, y haga lo que corresponde. Así que lo dejo con él, con Joaquín Baliña. Esto es Mundo Interior. Bueno, muchas gracias por la invitación y comienzo sin más leyendo un poco lo que traje como disparador. Y refiere a lo que es la integración humana. Empiezo. El reto del momento presente consiste nada más y nada menos que en diseñar por primera vez en la historia humana una integración sin separación a la que recurrir. Así finaliza una de las últimas obras de Zygmunt Bauman, a mi gusto un enorme pensador, especialmente por el carácter profundamente humano de su obra y por su compromiso con la vocación transformadora de la reflexión. Hoy, a pocos años de su muerte, estamos transitando una pandemia que nos ha puesto de frente a una realidad que nos exige recoger el guante del que quizás sea el gran dilema, o metadilema, como lo llamó él, del siglo XXI, la integración humana. Desde los últimos 5 siglos, el mundo ha transitado un proceso de integración internacional. Si bien, como han planteado Brodel o Wallerstein, esto puede rastrearse a los orígenes del capitalismo y su expansión a través de la lógica del mercado, este proceso se ha intensificado especialmente a partir del siglo XIX y de allí en adelante con creciente intensidad a partir del desarrollo de nuevas tecnologías en los campos de las comunicaciones y de la producción. Sin embargo, puede afirmarse que este proceso de integración experimentó un salto cualitativo a partir del nuevo orden mundial configurado luego de la Segunda Guerra. Este proceso adoptó diversas nomenclaturas en función de los debates en el campo de las teorías de las relaciones internacionales: internacionalización, transnacionalización y finalmente globalización. Si bien estas nomenclaturas responden a etapas específicas de este proceso, no quedan dudas de que desde 1945 se ha configurado un mundo más interconectado e interdependiente, signado por niveles inéditos de interrelaciones entre actores de diversa escala y pertenencia geográfica. Parte constitutiva de esta integración han sido las dimensiones económica, comercial, tecnológica y de las comunicaciones. Este proceso de integración, signado por la idea de la productividad, tuvo en el concepto de desarrollo económico su motor. La categoría de desarrollo fue puesta en escena por el expresidente Truman una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial en el nuevo escenario de las Ligas de las Naciones, y a partir de entonces operó como narrativa orientada a la reconstrucción de un mundo devastado que requeriría de enormes inyecciones de dinero orientadas a promover la producción y el trabajo en pos del bienestar general. No obstante, esta perspectiva no estuvo exenta de críticas. A partir de la década del 60 surgieron diversas voces que cuestionaron los preceptos mismos del desarrollo económico. En base a los aportes de autores de la economía del bienestar, la ecología política y el desarrollo ético, se pusieron en tela de juicio los criterios filosóficos contenidos en la idea del desarrollo económico, los límites que impone el medio ambiente a la productividad y las categorías a través de las cuales se propuso medir a la población que quedaba por fuera de los milagros de la economía y que fue famosamente catalogado como cuestión social. En este sentido, el proceso de integración que inició con la posguerra no ha tenido un correlato en otras dimensiones de la organización global. En este caso hago referencia puntualmente a las dimensiones sociales, culturales e identitarias, de ahora en adelante englobadas bajo la categoría de lo humano.
De hecho, a grosso modo, podría afirmarse que, al menos hasta el inicio de la pandemia de la COVID-19, vivíamos en un mundo cada vez más integrado productivamente, pero a su vez más desintegrado humanamente. En base a ello, surge la pregunta por el desarrollo en tanto narrativa que ha guiado este tiempo de cambio y que, si bien ha obtenido resultados exitosos en términos de productividad, difícilmente pueda decirse lo mismo en términos de integración humana. En palabras de Stiglitz, Zen y Fitoussi, es necesario contraponer la narrativa del desarrollo productivo, centrada en el aumento de la producción y motorizada por la integración productiva, a la del progreso social, centrada en el aumento del bienestar y motorizada por la integración humana. En otras palabras, vivimos en un mundo interconectado e interdependiente, cuya narrativa de desarrollo productivo no ha tenido el impacto esperado en términos de progreso social. Y estas desigualdades en torno a los niveles de bienestar dan lugar a conflictos motivados por prejuicios y discursos de odio que durante las últimas décadas han crecido a ritmo sostenido y que parecieran florecer a través de nuevos nacionalismos y brotes xenofóbicos, los cuales, inclusive, encuentran eco en los canales democráticos a través de líderes que señalan en la misma dirección. En función de ello, resulta llamativo que la cantidad y la profundidad de intervenciones públicas implementadas para afrontar estos problemas y fomentar el progreso social sea notoriamente inferior a las intervenciones desplegadas para fomentar el desarrollo productivo. Ejemplo de ello es la proliferación de acuerdos multilaterales de comercio y las famosas cadenas globales de valor, en contraposición a la escasez de acuerdos de paz o de provisión de bienes públicos globales, lo que algunos autores como Jeremy Rifkin han llamado en tono provocador cadenas globales de bienestar. En este escenario, resulta fundamental preguntarse por la integración y el bienestar. ¿Qué implica integrar? ¿Qué diferencia la integración de la inclusión? ¿Dónde se ubica la frontera entre integrar e integrarse? ¿Hay integración sin transformación de todas las partes? ¿Cómo se vincula la integración humana con el progreso social? ¿Puede haber integración humana sin bienestar global? Y fundamentalmente, ¿hay futuro sin integración? Y si es así, ¿cuál y para quiénes? Estas preguntas posiblemente solo refieran a la punta del iceberg de un problema que, si bien es tan antiguo como la humanidad misma, hoy nos exige respuestas y acciones concretas para superar con éxito los desafíos de nuestra propia existencia. El mantra desplegado hace unos años que sostiene que no hay soluciones locales a problemas globales se amplifica por causa de nuestra incapacidad de cooperar globalmente. Para concluir, desde 1789 a nuestros días hemos debatido largo y tendido sobre la libertad y la igualdad. La libertad se ha constituido en una piedra angular de las sociedades occidentales, a punto tal que la hemos llegado a vaciar de contenido, llevando el concepto al extremo del narcisismo y del individualismo egocéntrico. Por otro lado, actualmente hay una importante discusión en torno a la igualdad, muy necesaria por cierto, que sin embargo avanza muy lentamente en un mundo que se torna dramáticamente desigual en términos de calidad de vida. En cambio, es poca la atención que le hemos prestado a la fraternidad que ha quedado en los márgenes del pensamiento colectivo. Quizás sea momento de recuperarla y promoverla como valor fundamental de nuestras sociedades, porque no importa cuán libres o iguales seamos si no logramos promover la convivencia en un mundo en el que, paradójicamente, la cercanía corre el riesgo de acentuar la distancia. Eso es todo. Bueno, a mí en lo particular me pareció muy bueno, muy interesante y bueno, con una vigencia muy grande a un nivel político, social, a nivel internacional, y cuestiones sobre las que, sin estar especializado, ni mucho menos, sino desde un ámbito de una reflexión personal, más que de una cuestión de investigación académica, pienso bastante y me preocupa bastante. Y tendría varias preguntas para hacerte, bueno, varias preguntas surgidas desde el querer saber sobre estos temas, porque esto que vos señalás, que dice, esto que dice Bauman, ¿no? De que el gran dilema del siglo XX es la integración humana, ¿no? Uno podría decir incluso... 21. 21, perdón. Es la integración humana, uno podría decir, es la humanidad. La humanidad, quizás yendo
sentido más hegeliano, marxista, en el sentido, no en el sentido de ideología marxista, sino en el sentido de la obra filosófica de Marx, de una humanidad realizada que en la diversidad se reconozca a sí mismo, se reconozca el uno con el otro. Me parece, claro, sin lugar a dudas, creo de esta idea, si bien estuvo siempre, comienza, como señalás vos, hace 5 siglos, con el surgimiento del capitalismo, la expansión de la burguesía, y sin embargo, va apareciendo algo que vos lo señalaste en tu lectura y yo lo sigo pensando. Cuando los sectores, voy a usar una terminología política, un término político, más reaccionarios de la sociedad, comienzan a hacer un uso de un discurso en pos de las soberanías que muy probablemente hace 50 años atrás ese discurso estaba en el espectro opuesto del arco político. Uno podría escuchar un discurso en la ONU de una figura progresista haciendo hincapié en la soberanía de los pueblos frente a la idea de imperialismo, digo, hablo hace 50 años atrás, ¿no? Y uno ve, más precisamente, el discurso del Che en la ONU, también en el Montevideo. Ahora, hace poco hubo un discurso de algo que está en el ala política contraria, que es el de Trump, y era muy parecido. A ver, con contenidos totalmente distintos. Mi pregunta es la siguiente. Estos sectores, tengo 2 preguntas para hacer. Estos sectores que obviamente responden al capitalismo, a esto que surge desde hace 5 siglos, pero comienzan a hablar de patriotismo, de soberanía, y en contra del internacionalismo quizás propio del capitalismo. Eso por un lado, y a mí me llama mucho la atención que comienza una disputa dentro de ciertos marcos políticos entre, en términos empleados, patriotismo versus globalismo. Muy similar a lo que se usaba hace 50 años, pero con un sentido contrario, ¿no? Tercermundismo frente a imperialismo. También es llamativo que son las potencias las que hablan, o los líderes más conservadores son los que hablan de este patriotismo frente a un globalismo que viene esto a homogeneizarnos, a romper con nuestras tradiciones. Ahora, eso que viene a romper con nuestras tradiciones es también occidental, porque se habla de una defensa de un occidente cristiano que tiene ciertos valores, pero frente al mismo, frente a acontecimientos que son occidentales. No sé, creo que la cuestión, por un lado, sin inmiscuirnos en el tema, pero cuestiones como el feminismo son occidentales, pero vienen a destruir los valores occidentales, como si no surgiera dentro del discurso. No sé si me explico. Sí. Dentro de nuestra tradición. Como quizás los sectores conservadores decían como comienza el manifiesto comunista, ¿no? Un fantasma recorre Europa, el espectro del comunismo, y el comunismo es occidental. Eso por un lado, y ver también esta tensión en 2 textos, ¿no? Con muy pocos años de diferencia. Por un lado surge el fin de la historia de Fukuyama, y al poco tiempo, ¿no? Donde se haría desde un sector, sigo usando categorías políticas, conservador, ¿no? Fukuyama no es un marxista, ni un tercermundista, donde Fukuyama hace un elogio a la globalización, al fin de la historia, como fin de las ideologías del conflicto, y después sale el texto de Huntington, ¿no? El choque de las civilizaciones, con pocos años de diferencia. Creo que es, no sé si es 94 o 95, algo por el estilo. Sí. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Mi pregunta es, dentro de los mismos sectores, ¿cómo va sociopolíticos y económicos, incluso esa transfiguración del discurso? No sé, porque quizás alargué mucho mi comentario y mi pregunta. Disculpa si fue así. No, para nada. No, a ver,
Yo creo que es interesante siempre, digamos, hace ya un tiempo se plantea esta cuestión, ¿no? De que cómo puede ser que la libre circulación del capital, en contraposición a la no libre circulación de la gente, por ejemplo. O sea, hoy mover dinero inclusive a paraísos fiscales es una cosa absolutamente sencilla para el que entra en ese mundo, y en cambio migrar, y me lo vemos hoy inclusive migraciones forzadas, refugiados, hay justamente toda una reacción en contra. Y pensaba inclusive también siempre me quedó grabado una lectura de Hobsbawm, que él, digamos, cuando hacía, creo que es el segundo tomo, cuando ya analiza la construcción de los estados-nación, y cómo creo que tomaba de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, cómo, no me acuerdo si era exactamente así, pero creo que comparaba, y cómo había aumentado la matriculación de voluntarios en la Segunda Guerra con respecto a la Primera, digamos, como ejemplo de un resultado positivo de la construcción simbólica, ¿no? de la patria, ¿no? Del Estado-Nación. Yo creo que no sé quién tiene hoy la llave, digamos, discursiva de la soberanía. Es cierto que pareciera que los que están volviendo a los discursos más de la soberanía es más la derecha, digamos. El caso de Trump, bueno, el de Trump además es un caso muy, muy claro, porque Estados Unidos es el símbolo de esta cuestión de la interconexión del capital y de la producción, y que desde Estados Unidos se plantea una vuelta, ¿no? A la puertas adentro, Make America Great Again, ¿no? Digamos, trabajo para los americanos de esta cuestión, me parece, digamos, significativa, y me parece que tiene que ver justamente con el resultado, digamos, no estoy diciendo nada brillante porque está planteado, pero con el resultado de algo que está saliendo mal, digamos, que no se está repartiendo la riqueza, la calidad de vida, y que el resultado pobre, digamos, de eso está siendo muy bien capturado por las derechas, digamos, que alimentan, o sea, que en vez de plantear un cuestionamiento en términos de cómo estamos pensando, digamos, o cómo se está generando la distribución de la riqueza, cómo se está generando la productividad, cómo es, digamos, en definitiva, nuestra vida, se apunta a que en realidad el problema es el inmigrante, ¿no? Que saca el trabajo, y no que quizás hay menos trabajo, o que hoy el salario real es mucho más bajo que hace 30 años, que en Argentina está clarísimo eso, ¿no? Entonces ahí pareciera haber una lectura, y no sé si una lectura, pero por lo menos una capacidad, o un reflejo mucho más rápido de la derecha para hacerse de eso y fomentarlo, ¿no? Bueno, Brasil también es otro caso, bastante evidente, pero bueno, Bélgica también, digamos, la verdad es que está creciendo mucho, y en la mayoría, inclusive los países, qué sé yo, la Unión Europea, que para Occidente e inclusive para el mundo era como el ejemplo de integración regional, están creciendo mucho los brotes nacionalistas, los brotes xenófobos, y generalmente se apunta al inmigrante, o digamos, a las mismas figuras. Entonces, me parece relevante preguntarse por esto, y fundamentalmente, y quizás esto es lo que quería poner un poco en tensión, y que para mí es llamativo, y la verdad es que yo no sé qué tanto se plantea, pero que es que durante muchas décadas hemos hablado de integración, y todos los proyectos de integración regional, digamos, ha sido siempre económico. Digamos, se plantearon muchas cuestiones, pensando inclusive en los organismos multilaterales que supuestamente buscaban integrar el mundo, tipo el BID, el Banco Mundial. Eran inyecciones de dinero para hacer una integración comercial, en realidad. O sea, es un mundo muy, muy bien integrado comercial y financieramente. La realidad es esa, porque funciona bárbaro todo eso, digamos. O sea, que tenemos productos que pasan son diseñados en India, después producidos en China, facturados en Estados Unidos, y después, digamos, y sin embargo tenemos estos problemas, digamos, de muy difícil convivencia, ¿no? Entonces, para mí hay una paradoja fuerte, muy fuerte. Joaquín, bueno, en primer lugar, me pareció brillante.
respecto de la integración económica y cultural, Europa de alguna forma la Unión Europea era un modelo de otro tipo de integración, pero fíjate que Sí. Gran Bretaña se va por cuestiones económicas. El discurso que tuvieron aquellos que promovieron el Brexit fue un discurso diciendo, bueno, nos están fastidiando en la economía británica, tenemos que volver a ser lo que éramos, y la impresión que tienen los colegas que conocemos en Gran Bretaña es que el resultado es todo lo contrario, ¿no? Y eso va a quebrar también cierta integración cultural, porque los alumnos, por ejemplo, en nuestros casos, los estudiantes extranjeros que iban a estudiar a Gran Bretaña van a dejar de poder hacerlo porque no van a recibir las becas que estarían dependiendo de la Unión Europea, ¿no? Y por otra parte, las universidades inglesas, sobre todo, están preocupadas porque eso va a disminuir sus fondos, ¿no? Pero yo quería hacerte una pregunta, y sobre esa después otras, pero las haré más adelante en todo caso. Sin caer o sin tratar de caer en algo ingenuo, pero da la impresión de que algunos de estos conceptos básicos que vos has enunciado, como la integración, la fraternidad, el bienestar, el desarrollo, para nombrar solo algunos, de estos conceptos no hemos sabido seducir a nuestras sociedades. No vemos que la sociedad esté seducida por la idea de justicia, por la idea de integración, que es de otra, en algún sentido es una más abarcativa que la idea de justicia, pero la incluye. Y parte de los odios que vemos en la sociedad suponen que hay convicciones muy fuertes a nivel de sentimientos, a nivel de palpitaciones íntimas, que contradicen profundamente después en los hechos esos mismos sentimientos. Quiero decir, todos aquellos que no se sienten seducidos por la idea de justicia, sino que cualquier acción que pueda tratar de remediar las diferencias sociales en nuestras civilizaciones, en nuestros países, no comprenden que no es posible tener un país con bienestar o un país moderno si no hay justicia social. Quiero decir, para decirlo de otra forma, si no hay mayor integración al mercado del trabajo y al bienestar, porque eso redunda todo en contra. La pregunta es, nosotros, el hecho es, no hemos sabido seducir a nuestras sociedades respecto de estos valores básicos. Esa no seducción es un tema de que no hemos sabido transmitirlos o porque no los hemos pensado en profundidad. Y entonces lo que transmitimos finalmente no son convicciones profundas, sino eslogans vacíos. En el sentido que yo veo que la política, no sé si siempre, pero la que nos toca a nosotros vivir está llena de eslogans vacíos y muy poca reflexión, y sí, muy poca. Entonces la pregunta es eso, ¿no? ¿A qué atribuís vos, de alguna manera, esa incapacidad para seducir a la sociedad en algunos valores fundantes de una vida libre, justa, y que por no seducirlos, las sociedades se ven empujadas por ellas mismas a obrar en contra de ellas mismas? Los resultados finalmente son en contra de ellas mismas. Sí, creo que la pregunta es muy buena. No, me gustaría tener una respuesta, pero no la tengo. Sí creo que ahí hay una cuestión muy interesante, que es la de la discusión entre economía y política.
que para mí es lo que está un poco atrás de todo esto, que es que si uno plantea la economía para la política o la política para la economía, y tiene resultados muy distintos. Yo creo que hasta ahora hemos planteado la política para la economía, y eso es el capitalismo. Y si no hemos sabido, creo que no sé si le corresponde a alguien igual, ¿no? No sé si es que le corresponde a alguien, un grupo, plantear las bondades, digamos, de estos valores, o si es un proceso de descubrimiento colectivo también, ¿no? Eso no lo sé. Es cierto que el capitalismo, o sea, estos años, estos últimos siglos, levantaron mucho la calidad de vida en un montón de aspectos, eso es cierto. Después, si eso es... pero digo... pero hay una cuestión... Bueno, pero eso es una discusión interesante, porque después tiene que ver cómo se distribuye eso. Pero en general, digo, hay algo que siempre se plantea a favor del capitalismo, que es que hoy nadie vive peor de lo que se vivía hace 400 años, en términos de acceso a salud. Sí. No, puede ser, digamos, sí, digamos, o sea, la expectativa de vida aumentó radicalmente, sí. Pero justamente eso tiene que ver, ahí es donde cuando uno empieza a ver esas métricas que son muy como de la economía, muy, muy productivistas, muy eficientistas, digo, está bien, pero nos estamos perdiendo de vista, entonces ¿para qué hacemos todo esto, ¿no? Y ahí es donde entramos en un loop, donde me parece que donde la economía cobra tanta relevancia, y con la economía digo puntualmente las cuestiones de la productividad, de la financiarización, que la verdad, digamos, estamos un poco en una crisis existencial también, en la cual, o sea, porque la verdad es que hoy la humanidad está conectada, todos sabemos lo que pasa en otra parte del globo en 2 minutos, digamos, está pasando cosas que son muy, muy transformadoras y cambiantes del sentido en muy poco tiempo, digamos, todo lo que ha pasado hoy, qué sé yo, hoy podemos saber cuántas personas se cargaron por muertes por COVID en Estados Unidos, digamos, y es al instante. Entonces eso da como un sentido de conectividad. Pero por otro lado, tampoco sabemos muy bien para qué seguimos haciendo lo que hacemos, y en un contexto en el que además todo pareciera avecinarse, que si seguimos así, inclusive el mundo ambientalmente no da abasto. Y ahí es donde digo que creo que el desafío, y un poco en función de la pregunta, tiene que ver con que entre todas las personas empecemos a preguntarnos un poco por el sinsentido también de lo que estamos haciendo. Y que si se trata de una vida o de un mundo con justicia social, de un mundo integrado, con un mundo de bienestar colectivo, con la riqueza repartida, son preguntas políticas sobre la economía. Y que entonces tenemos que poner la economía como un medio de lo público. Y ahí, o sea, y ese es el rol fundamental, creo yo, que tiene la cuestión de la política como pregunta amplia, ¿no? Digamos, de organización pública. Pero bueno, también implica, por otro lado, una ciudadanía comprometida, una ciudadanía, que creo que ese es el desafío, ¿no? Con ganas de debatir y de discutir. Y ahí hay algo... Sí, de todas maneras... digo que solamente que ahí nos ganó mucho el consumo, ¿no? Digamos, claro. Hay mucho escrito sobre eso, pero digamos, la verdad que ahí sí hay un tranquilizante que inyectó muy bien todo esto, es el consumo. Entonces... vos planteabas la economía y la relación entre economía y política, y si la economía sigue a la política o la política a la economía, pero nuestras sociedades tienen la impresión de que la política ni siquiera sigue a la economía, sino que se sigue a ella misma. Es decir, que al menos sectores importantes de la vida política parecería que solo están al servicio, es la percepción de mucha gente, al servicio de ellos mismos, es decir, al servicio de ese sistema en el cual... digamos... Hay mucho escrito sobre captura del Estado, justamente, ¿no? O sea, sí, porque
el Estado como espacio público tiene la capacidad de ponerle límites a la economía, digamos, hasta en la teoría más liberal, digamos, hasta esa ventana de entrada. Pero bueno, por eso justamente es un espacio de disputa de poder y... A mí perdón, Joaquín, porque me llama mucho la atención esta cuestión, no la cuestión en sí, sino que me gustaría aclarar un poco algunas definiciones. Y con esas definiciones, la pregunta de definiciones, me gustaría, antes que nada, y por ahí a partir de esas definiciones, entiendo un poco el porqué de tu búsqueda. Porque el concepto de integración, el cual vos evocás, que no entiendo bien si es bueno o malo, si es a lo que deberíamos tender, digamos que hay que buscar una integración, porque entiendo que sí, otro tipo de integración, pero también entiendo que cada vez que hablas de integración es algo, digamos, que somete a los pueblos, que es solo a partir de un capitalismo global. O sea, digo, ¿por qué esa elección? ¿Por qué ir a indagar en un concepto, digamos, que evidentemente hay mucho para explicar? ¿Y para qué? O sea, ¿qué nos da? Digamos, ¿por qué hay que integrarse? ¿Por qué y a quién? Bueno, es que... sí. Porque entiendo sí que es una preocupación tuya, es una preocupación del trabajo. Digamos. Yo digo, bueno, ¿por qué ir a ese concepto si es un concepto tan contaminado históricamente y diría hasta conceptualmente? ¿Para qué? Y esa una parte de la pregunta. Y la otra pregunta que va, digamos, también en este sentido es esta, no solo en el trabajo, sino que luego un poco en la discusión salió el tema de no solo derecha-izquierda, ¿no? La derecha como algo que evidentemente está mal o bien, no sé, no estoy seguro, y la izquierda, que son conceptos también un poco lábiles y difícilmente, qué sé yo, integrables o en todo caso discutibles. Y en el texto que nos leíste, hablaste de, bueno, la libertad, la igualdad y la fraternidad, como también, si esos fueran conceptos que de alguna manera tenemos que rever, cómo, o sea, y sobre todo la fraternidad, ¿no? Vos dijiste que la libertad está, digamos, mal pensada, o sea, que el concepto de libertad es raro. El de igualdad, de alguna manera, un poco también. ¿Y qué hay de la fraternidad? ¿No? Digo, en este sentido, y me parece que está, porque estos tres conceptos nacen en la Asamblea Nacional, ¿no? 14 juillet 1789, ¿no? A la derecha estaban los que querían continuar con el régimen, a la izquierda los que querían cambiar de régimen. De alguna manera, ahí sí tenés una definición de derecha e izquierda, en ese momento. Entonces digo, ¿es a donde vos querés volver? ¿Vos querés volver a 1789? ¿Querés volver a esa república? ¿Querés reconstruir libertad, igualdad y fraternidad? ¿O estás intentando, digamos, en términos heideggerianos, destruir esa historia, ¿no? Y plantear, porque si estás intentando ver otra alternativa, siento que estás muy apegado a, digamos, a lo que nos trajo a donde estamos. Y nos trajo con fuerza, digamos. La integración nos trajo con fuerza a donde estamos, digamos, la globalización. Sin la integración, digo, ¿por qué tanto ir a esos conceptos y por quizás no buscar algunos nuevos que puedan presentar alternativas directamente? No, integrarnos y quizás no. Derecha, izquierda y quizás no. Liberté, égalité, fraternité y quizás no, porque estos fueron justamente los que nos trajeron hasta acá. Digo, ¿para qué limpiarlos y no tirarlos a la basura? Digamos. Con respecto a la primera pregunta, ¿por qué la pregunta por la integración? A ver, por un lado, yo no lo planteo ni como algo bueno ni como algo malo. Sí, lo que digo es que históricamente la integración mundial se dio por el tren de lo económico, a eso voy. O sea, digamos, y eso sí lo veo como algo
digamos, ni que esté ni bien ni mal, pero digo, trajo como consecuencia esto, digamos, un sistema mundo, digamos, muy bien conectado, digamos, productiva y tecnológicamente, pero muy desintegrado social y culturalmente, ¿no? Lo cual eso no deja de ser una pregunta relevante de por sí, digamos, uno dice, bueno, el mundo hoy cómo está ahí, y por qué, digamos, hemos llegado hasta donde llegamos haciendo tanto hincapié en la producción y en la economía, y tan poco en los pueblos. No, porque es una pregunta válida. O sea, ahí hay una, consciente o inconscientemente, hay algo, digamos, que sucedió. ¿Pero qué significa estar integrado socialmente, humanamente? Bueno, por ejemplo, un poco lo que comentaba Carlos antes, digamos, la Unión Europea en ese sentido fue un intento, tuvo un componente cultural. Hace poco me visitó un amigo que conocí en Italia, hace 10 años, y estaba con otro amigo italiano que estaba acá también, y estaban bastante tristes por lo del Brexit. Y me decían algo que me pareció súper interesante, me decían, nosotros somos una generación que no se siente tanto italiana, sino más bien europea. Y eso es un caso exitoso de integración cultural. ¿Por qué generar una identidad supranacional? ¿Y por qué es necesario generar identidades supranacionales? Porque las identidades nacionales no sirven para los desafíos globales. O sea, el cambio climático no lo vamos a resolver si China hace una cosa y Estados Unidos hace otra. O sea, no funciona así. La emisión de carbono no es que sea respeto a la frontera del país que... Entonces, necesitamos entender también que hemos llegado a un grado de interconectividad, justamente, donde la respuesta no está donde seguimos siempre buscando, que es o más tecnología o más producción, está en algo mucho más sencillo, que es trabajar en nosotros mismos. Digamos, ahí está el componente más complejo, ¿no? Entonces, ¿y por qué preguntarse por la integración? Bueno, es válida la pregunta, para mí no es un caso cerrado, pero sí me parece mucho más interesante hablar de integración que en vez de inclusión. ¿Por qué? Porque pensar la inclusión implica que hay alguien que está fuera que hay que ponerlo adentro, ¿no? Se incluye. Lo cual es muy discutible porque inclusive toda la idea de la integración social en función de no integrar a los sectores más rezagados, ¿no? Más pobres, primero que le pones la carga de la responsabilidad de incluirse al que está fuera, pone un rol totalmente pasivo en el que está adentro, y por otro lado no cuestiona nada de lo que está funcionando, o sea, del espacio ese al cual se incluye. En cambio, la idea de integrar me parece que tiene una idea un poco más abarcativa y que justamente algunas de las preguntas que planteaba es, bueno, cuando uno integra, no se integra, sino integra, en realidad transforma y transforma a todos. Y a eso es un poco la idea a la que apunta la idea de la integración, que es que acá no hay que incluir a unos en un lugar donde ya están otros. Acá hay que hacer una integración general. Hay que hacer un proceso de transformación general. A ver, y la selección de los valores fundamentales, que además, o sea, sabemos de la libertad, igualdad, fraternidad, también estaban seguridad y propiedad, digamos. Hay una omisión voluntariosa ahí, pero digamos, y además estamos hablando de Occidente, ¿no? Y al hablar de Occidente y de toda la tradición francesa fundante también, o que retoma esta idea de liberal occidental, estamos dejando afuera la otra mitad del mundo. Y ahí hay una integración más grande todavía, justamente. No hay inclusión. Justamente me parece que ese es el ejemplo más claro. Es imposible incluir Oriente u Occidente, o sea, ahí hay que integrar. Y eso implica otra actitud propositiva de las dos partes. Sí creo que la libertad hoy es muy distinta no sé, al miedo a la libertad de Eric Fromm. O sea, hoy la libertad es el argumento que se usa para defender a uno mismo, digamos, en detrimento inclusive del otro, ¿no? Y o sea, realmente me parece que es un valor que en su momento tuvo una potencia que hoy da lástima, ¿no? O sea, cómo se lo moviliza como argumento. La igualdad, digamos, me parece mucho más potente hoy por la realidad en la que estamos,
pero en un punto se queda corta, me parece también. Y por eso recupero un poco esta idea de la fraternidad, que es, la recupero, no sé, la planteo acá, ¿no? Pero me parece que es lo que realmente quizás puede terminar de emparchar un poco más la idea, porque es lo que nos invita un poco también a salir de esta lógica, a ver, puntualmente, o de estatocéntrica, o de privilegio de los pueblos, y que implica pensar en el otro, digamos. La libertad en un punto no invita mucho. La igualdad ya un poco más. Y me parece que la fraternidad obviamente sí, digamos, es el impulso básico a la preocupación por el otro, ¿no? Y que es un poco lo que falta, digamos, ¿no? Y que justamente la libertad en realidad está operando para el otro lado, sin poner derecha o izquierda, pero la libertad hoy día está operando como un valor totalmente opuesto a lo que uno relaciona con la fraternidad, digamos, que es ¿no? Como yo tengo mis libertades, nadie puede meterse conmigo, y acá otra discusión importante que es, bueno, también toda la buena prensa que tuvieron los derechos y la poca prensa que tuvieron las obligaciones, ¿no? Me acuerdo, hay un texto, no me acuerdo el autor ahora, pero que hizo, digamos, como toda una reconstrucción de, bueno, obviamente si uno quiere hacer una construcción cívica, no solo son los derechos, sino también las obligaciones, ¿no? Y eso, uno acepta obligaciones justamente cuando acepta que hay un otro también, digamos, y tiene que construir para uno y para el otro. Yo pienso justamente en ese sentido, y ahí estoy con vos, pienso en esa responsabilidad, pienso en ese concepto privilegios-responsabilidades, pero me hago la pregunta, ¿de qué tiene que ver la responsabilidad, el otro, con la integración? ¿Por qué hay que integrar al otro? ¿Qué necesidad tengo? Es que ahí no es integrar al otro. ¿Qué es? ¿Qué hay que integrar? ¿Quién a dónde? Todos. Pero si son todos, entonces no hay que integrarlos a ningún lado. O sea, eso es lo que me hace ruido el concepto. Y pienso, el otro día le daba clase a los chicos esa cuestión que nunca se habla mucho en Heidegger, en el filósofo alemán, Martin Heidegger, que el tipo dice, aparte siempre le achacan que el otro no existe en su filosofía, ¿no? Como que el otro es, por eso digamos... Leyeron Ser y Tiempo. Claro, no leyeron Ser y Tiempo. No leyeron Ser y Tiempo. Entonces, el tema es que hay un parágrafo que es el que habla del Mitdasein, ¿no? del ser con el otro, que lo que deja muy en claro, que es muy importante después en la fenomenología también, y en la vida en general, algo de entender, el hecho de que hay algo irreemplazable en cada uno de nosotros. Digo irreemplazable dice Heidegger, pero estoy pensando con la integración, ¿no? Es decir, que yo no puedo hacerme cargo de tus problemas, ni de tu vida, no puedo asumir tu muerte, esto está muy claro en Heidegger, ¿no? No puedo asumir, cada uno muere su propia muerte, por más que venga algo, ahora alguien te quiera matar y yo salte enfrente de la bala, sigue siendo mi muerte, no va a ser nunca. En ese sentido, entonces Heidegger dice, es imposible la sustitución, yo no puedo sustituirme a las penurias y a los fardos, digamos, que acarrean los otros. Entonces, en ese sentido me saltó pensar cómo, porque lo que termina diciendo Heidegger es decir, bueno, y su palabra es la solicitud, la fürsorge, no sé cómo lo podíamos traducir, Carlos, mejor, en francés se tradujo asistencia social, digamos. La solicitud para con el otro, que implica, de alguna manera, decir, el dejar libre al otro o sea, uno puede mostrar el camino, pero no puede recorrer ese camino por el otro, lo tiene que hacer él. Entonces pienso que este concepto quizás de integración es un poquito, y que es el problema mismo de cómo se expresó en la historia la integración. Terminó siendo a las patadas y a los billetazos, y a las colonias, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque es una palabra que está ahí atrás, decirle al flaco, vení, integrate a esto, vení. Yo pienso en los pueblos, en el otro. ¿Cómo puedo ser yo responsable del otro? Dejándolo libre a que asuma su Dasein, que asuma su
existencia, que ayudarlo en lo que uno pueda, pero no puedo recorrer el camino por ahí. Entonces pienso en esa situación, que es como muy ontológicamente, digamos, es como muy del ser nuestro, ¿no? De nuestra relación primera del tú y yo, de cómo eso, justamente que me gustó mucho eso que dijiste, la política no en contra, sino como la economía como herramienta de la política, cómo uno puede pensar la integración dejando libre a que los pueblos asuman su destino. Si la integración, porque integrar, parece ser que hay que integrarse a algo, ¿no? Parece ser que, bueno, todo esto lo pienso como el colonialismo atrás en el fondo, ¿no? Pienso que hay algo imperial de imponer a los pueblos, digamos, en todos estos años de historia, sobre todo desde el capitalismo, y mismo la república, digamos. Toda esta cuestión de integrar, integremos, ¿no? Y no por nada ese concepto llega a una decadencia tal que es la que vos muy bien denunciás. Decís, bueno, loco, ojo, porque esto es un desastre, ¿no? Pero peor la inclusión, decís. Entonces, mantengamos viva la integración. ¿No habrá algún otro concepto que respete o que tenga, o que deje libre a la otredad, que esa es la responsabilidad verdadera, dejar libre al otro? Eso es lo que dice Heidegger en todo caso. Dejar libre al otro es asumir, digamos, que uno no puede recorrer el camino. Es como cuando vos le podés cortar la carne a tu hijo toda la vida hasta que, viste, no vas a... ¿viste? Pasa que... Vas a ir a una cita con tu pibe, vas a ir a la cita, va a tener 20 años y vas a estar y no pasa, vino mi papá porque él me corta la carne, le va a decir a la chica. Claro. Pero esa no es la cuestión. Primero que yo creo que Heidegger no dice solo eso. Porque Heidegger fundamentalmente lo que dice en esos parágrafos de Ser y Tiempo es que nosotros, el ser humano, para no usar terminología técnica, el ser humano siempre somos con otros, no somos solos. Es decir, el nosotros está antes que el yo. En el fondo, eso es lo que dice, que es tu tesis, digamos. Eso es lo que dice Heidegger, parafraseándolo, digamos, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, respecto de dejar libre al otro, en términos fundamentales, para no usar términos técnicos, en términos fundamentales coincido, pero después en lo fáctico no es así, no es tan simple. ¿Por qué? Porque el otro siempre está condicionado, ya históricamente, por factores económicos, políticos, de sojuzgamiento. Si no, basta con ver lo que fue la historia del postcolonialismo en las zonas, en los territorios donde hubo colonia europea, el África, la India, lo que es Pakistán hoy, ¿no? Sí, bueno, pero nosotros tuvimos una historia, te digo, mejor en algún sentido, ¿sí? Eso en segundo lugar, que nunca está históricamente esa condición abstracta y de absoluta libertad para que pueda asumir su destino. Siempre ese destino está ya determinado y el colonialismo ha determinado ya eso. Y en tercer lugar, respecto del concepto de integración, me parece que de lo que es por eso le hacía esa pregunta a Joaquín al principio y le decía, bueno, y después vamos por algunas definiciones, que es en torno a lo que vos decís también. Yo creo que lo que hay que identificar es el problema y después tenemos que buscar qué término o concepto es el que mejor define eso, el que mejor nos ayuda a comprender esa realidad. Porque si no hacemos esas discusiones como cuando se discute con el perdón de mi ignorancia, porque hablo de algo que no entiendo, y es toda la discusión en torno al populismo, que me parece que termina siendo una batalla por a ver quién se apropia de una palabra sin terminar de entender y sobre todo hacer entender, porque son batallas académicas, bueno, es una cosa, está bien. Pero si la disputa conceptual es pública, lo que hay que determinar es de qué estamos hablando, y después vemos qué nombre le ponemos. Pero si la disputa pública es por una palabra,
no le veo mucho sentido más que sembrar confusión. Por eso que decía yo al principio, bueno, es que no hemos sabido convencerlas porque no hemos sabido comunicarlo bien o porque no lo hemos pensado. Claramente, por ejemplo, el concepto de distribución. El concepto de distribución, la gente piensa, el normal, va a salir a la calle, ¿qué piensa? La gente, sobre todo la clase media, ¿qué piensa? Es decir, la gente que vive de su trabajo, cualquiera sea ella, ¿no? Y de su salario, de un negocio, de una empresa pequeña, pues, digamos, no las grandes capitales, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es? Me sacan a mí porque se le van a dar a otro. Se piensa en esos términos. Y la política sigue hablando de distribución, y distribución, y distribución, y la gente está atendiendo a otra cosa, ¿no? Es como si vos le hablases a tus hijos de Papá Noel, y los hijos con Papá Noel entienden que viene el viejo de la bolsa, como me decían cuando yo era chico, y que el cuco, y que te come, ¿viste? Entonces, ¿para qué le hablas de Papá Noel? Hablarle de algo que te entienda al otro, digamos, ¿no? Porque no te está entendiendo, ¿sí? Yo recuerdo una anécdota de Ricci. Ricci fue el jesuita que catequizó parte importante de China. A él lo fueron a visitar, le fueron a hacer una visita de supervisión muchos años después que fue. Cuando los jesuitas que venían de Europa llegan, lo ven que este jesuita, Matteo Ricci, estaba con una sotana amarilla y con coleta, entre otras cosas. ¿No? Bueno, lo sacaron de ahí, lo mandaron a otro lugar, porque ¿cómo había hecho? Y decía, pero digo, lo que para mí es el negro, para ellos es el amarillo. Y digo, si no, no me entienden, el mensaje mío es completamente distinto a... Eso quiero decir. Yo creo que hay un problema de los conceptos, es decir, y de lo que queremos decir nosotros cuando decimos conceptos, es decir, de que no sabemos de qué estamos hablando. Y por eso no hay posibilidad de diálogo, porque lo primero que es necesario establecer para que haya un diálogo es de qué estamos hablando. ¿Sí? Un diálogo en la sociedad, ¿no? No quise decir exactamente eso, ¿eh? Y yo te traduzco, ¿viste? Porque Además, porque no te entienden, ¿viste? Es como decía el chiste ese que hacía Olmedo con un contratista que era un contratista italiano, ¿no? Y entonces le hacían un arreglo en la casa al tipo, y entonces el contratista le dice, bueno, ¿cuánto es? Y dice, bueno, son 2.000 pesos, qué sé yo. Entonces, ¿cómo tanto? Bueno, en esa época, ¿no? Ahora, suponete, 20.000 pesos. ¿Cómo tanto? Y entonces el italiano le empieza a explicar que esto, que no, la cañería que baja, que esto. Y el pobre hombre no entendía nada. Y entonces Olmedo le dice, hay que cambiar el cuerito, le dice. Y entonces Eddie Pequenino hacía del italiano, lo echa. Y cuando se va, Eddie Pequenino le dice a esta, questo cabecita non lo complicano tutto. Así que yo te traduzco a vos, ¿viste? ¿Qué va a ser? Como Olmedo. No, yo soy Olmedo. Vos sos el italiano. Bueno. Bueno, disculpa, Joaquín. No, nada, no. No, la verdad que sí, me parece relevante. Yo me quedo pensando. Yo creo que tal vez el problema, eso, como decías, con el populismo, o sea, digamos, u otros tantos conceptos que son tan usados también que pierden sentido. Quizás hay varias opciones. Una opción es que uno pueda replantear las diferencias entre la idea de inclusión y de integración, por ejemplo, y otra es que, bueno, uno esté al borde también de lo que está sucediendo y haya que buscar una palabra nueva para esto. De todas maneras, creo que la idea de integración, por lo menos como la traje para debatir acá, viene muy atada al concepto de solidaridad, ¿no? Que un poco, creo yo, la solidaridad lo que implica es que justamente esta idea de libertad, que es que vos, Santiago, planteabas de, bueno, dejar que cada uno o cada una
sea quien quiera y quien devenga, la idea de integración y la idea de solidaridad supone un límite también a esa libertad. Que para mí, o sea, creo que estaríamos todos de acuerdo también que es necesaria. O sea, porque de hecho las sociedades, si hay algo que hacen, o sea, surgieron y el Leviatán surgió también para poner límites, digamos. Límites necesarios para que haya un orden, que hoy quizás es un orden más reproductor de cosas muy sin sentido, pero yo lo traigo un poco a colación en este sentido y un poco de plantear, bueno, justamente, si hay derechos, también hay obligaciones. Y la idea de integrar implica entender que mis acciones y mis consecuencias impactan, o sea, mis acciones impactan en un otro y como yo haga y donde vivo también está en relación con un otro y que inclusive mi existencia también depende de la existencia de un otro. Porque si nosotros lleváramos esta idea de la libertad al plano de los estados-nación, no prosperamos como civilización. No prosperamos. Hay otra cuestión que perdón, Maxi, habla. No. Nunca lo dejamos hablar a Maxi. Yo reconozco que tengo una simpatía ya familiar por la Revolución Francesa. Me llamo Maximiliano incluso por Robespierre, así que por el ala más radical, ¿no? Y creo, ¿no?, que si bien es un acontecimiento particular, tiene un viso de universalidad. Hay acontecimientos que son imposibles de hacer la vista para otro lado. Y vos hablaste, me quedo pensando, y esto creo que es lo que hay que trabajar, ¿no?, de la triada o de la trinidad revolucionaria, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, el tema de la fraternidad sobre todo, ¿no? Eso. Y también adhiero bastante a la idea, ¿no?, quizás más propia del socialismo de fines del siglo XIX, ¿no?, de cumplir las promesas y realizadas por la Revolución Francesa, bajo estos tres lemas: libertad, igualdad y fraternidad, algo que, según mi criterio, no llegó a realizarse. Igualmente, no pensándolo, esta universalidad de la que digo, no se trata de tomarla de manera dogmática, sino cómo se producen hermenéuticas, reinterpretaciones, y está el caso de Haití, ¿no? En Haití, cuando se libera a partir de los lemas de la Revolución Francesa, y cuando van los franceses a reprimir a Haití, que era una colonia, se encuentra que están cantando la Marsellesa para combatir a los propios franceses, ¿no? Ahí hay algo de lo universal y de lo paradójico que me parece interesante. Y creo que hay te pregunto a vos, porque vos dijiste, mencionaste esta trinidad y agregaste dos cosas más, dos palabras más, que es propiedad y seguridad. Y pienso en un lema que recorría, sobre todo antes de la primera parte del siglo XX, pero también después, que hay otra trinidad malvada, acá aviso, que es patria, familia y propiedad. A ver, si libertad, igualdad, fraternidad hacen un hincapié en la realización de una universalidad del hombre, de una humanidad patria, comprendido dentro de este eje es el sí mismo, ¿no? Lo cerrado. Igual el concepto patria está bien, pero saben a qué me refiero. Bajo la tríada patria, familia, propiedad, haciendo una defensa de los valores nacionales o propios, auténticos, y que se lleva a cabo también una interpretación de lo nacional, etcétera, etcétera. Ahora, pero la paradoja es que eso mismo es internacionalista, porque los sectores patria, familia y propiedad no es que lo dice no lo dice un sector nacionalista o pseudo-nacionalista dentro de un país determinado, sino que también está internacionalizado dentro de, no quiero decir izquierda o derecha, no sé, habría cómo llamarlo, si se quiere conservadurismo o progresismo, pero hoy mismo lo estamos viendo, el nacionalismo que emerge contra el globalismo
populismo, como se lo podría denominar, tiene exactamente el mismo discurso en todos los países. Entonces hay una internacionalización, digo, si escuchamos a determinados partidos políticos que representan, no quiero hablar de política en el sentido de partidos políticos, pero que representan a ciertos sectores sociales en España, en Polonia, en Estados Unidos, vos mencionaste Brasil, podemos hablar acá mismo en la Argentina, dicen lo mismo. Sí, sí, totalmente. Es exactamente el mismo discurso, e incluso se reúnen entre sí. Entonces, me parece que ese camino hacia una mundialización, por llamarlo de alguna manera, ya está, es un acontecimiento que no puede evitarse. Lo que quizás está en debate es qué tipo de mundialización, o, bueno, como se decía en el Foro de San Pablo, qué tipo de globalización queremos. Absolutamente, sí. Yo puedo decir, sí, Argentina, y que no entre nadie a la Argentina, y me quedo frente a todo lo que venga de afuera, que incluso ahí también siempre hay una cuestión de fetichismo. Hablamos una lengua que no es propia, empleamos conceptos que no sé qué sería lo puramente argentino, ¿no? No, eso me refiero, pero sí, lo mismo dicen en España, lo mismo dicen... Es que la globalización existe y está absolutamente. Bueno, de hecho, después uno puede discutir qué es la globalización, si es la globalización es la americanización, ¿no? Es como la vida de Estados Unidos llevada al mundo, la vida de determinados países, ¿no? Y es como una reedición del colonialismo, de un colonialismo más cultural. No sé, ahora la cuestión es que la interconexión y la interdependencia llegó para quedarse. Más allá de que inclusive hoy, con todo lo que está pasando con el COVID, probablemente haya una caída en los términos de interdependencia económica, ¿no? Que eso es un filo peligroso también que puede venir de todo esto, ¿no? Que los países digan, bueno, o sea, no quiero volver a pasar por esto, empiezo a hacer más cosas puertas adentro como para garantizar mi subsistencia, digamos, para mi pueblo. Y es muy interesante todo lo que pasó con el COVID, porque todos los países hicieron repatriación de población, y para mí no deja de ser llamativo, digamos, ¿no? Digamos, ¿qué problema había, ¿no? Con atender, más allá de las diferencias culturales o demás, pero es como, justamente, es lo que plantea Bauman, que los países, los estados-nación, el poco capital que les queda son las personas. O sea, justamente es lo poco que les queda para controlar los flujos migratorios. Pero hubiese sido interesante, ¿por qué no plantear que no se diera este proceso de repatriación y que la gente se pudiera haber atendido en un país distinto al que estaba? Yo creo que son respuestas que no son acorde al tipo de respuestas que necesitamos para lo que se viene. Y la preocupación de fondo es esa. Lo más cercano que tenemos a estas miradas más amplias, integradoras, globales, es Naciones Unidas, por ejemplo, que sigue funcionando con la misma lógica de los Estados-nación. Porque Naciones Unidas se financia con el aporte de los países, y los países que más aportan son los más poderosos y son los que tienen poder de veto. Entonces tampoco hay una democracia al interno de Naciones Unidas que uno diga, bueno, hay un cosmopolitismo más o menos. Y así estamos, o sea, pateamos cada 10 años, pateamos los objetivos de desarrollo sostenible, digamos, que además el desarrollo sostenible es toda una narrativa, digamos, totalmente, es una contradicción en los términos, por lo menos para mí, y por el otro, el cambio climático, todos los objetivos que se proponen de reducción de emisión de carbono y demás, vaya y pasa. No solo eso, sino que inclusive algunos países empezaron a comercializar los permisos, o sea, fíjense, empezaron a comercializar los permisos de emisión de carbono, como ridículo. Ahora, Joaquín, el motor es ese. ¿No te parece o no les parece que la idea, lo que está detrás de la idea de fraternidad, o puede estar, o me resulta interesante de volver a pensar la fraternidad, o lo que está allí implícito, y es que con la justicia no alcanza. Con la justicia no alcanza para hacer una sociedad justa.
En el siglo XIII, Tomás de Aquino, cuando plantea qué es la justicia, y él dice, bueno, lo voy a decir con una paráfrasis porque quiero escaparle al término. Respecto del don gratuito, en el don gratuito es donde el hombre se realiza como tal, que sería el amor. El amor es ese don que uno hace a otro gratuitamente, sin esperar nada, porque sabe que en ese don se cumple su propia realización. Es decir, es su destino y su naturaleza de hombre ahí se cumple a la perfección. Y Tomás de Aquino dice, el primer escalón de eso es la justicia. El primer escalón. Después viene lo otro. Pero con la justicia, por eso que la justicia no alcanza. ¿Y qué quiero decir con la justicia no alcanza? Pongo un ejemplo, algunos ejemplos muy burdos. ¿Qué hacemos con la mera justicia o con los patrones que manejamos de mera justicia con no solamente los que tienen algún hándicap, sino los que tienen menos habilidades, los que tienen menos aptitudes, los que tienen problemas o que han transitado traumas personales, psicológicos, que los enfrenta a dificultades en la vida. Eso se soluciona con la justicia. Es decir, ¿cómo se soluciona o cómo se atiende, cómo se cuida la vida de alguien que está herido, fracturado, quebrado? Solo con dándole lo que necesita, pan, comida, habitación, techo, esas cosas, no, es esa persona quebrada, ¿cómo cuidamos esa vida? Con la justicia no alcanza. Es decir, que, y por tanto que no alcanza con la justicia para construir una sociedad, si no hay solidaridad, si no hay generosidad, si no hay amor, en el sentido de que esa es la plenitud del hombre, ¿no? No está tanto en la plenitud de su realización como también de sus propias satisfacciones, ¿no? Más alegría en dar que en recibir, ¿no? Estás muteado. Yo creo que estamos en hora y que fue una hermosa conclusión. ¿Les parece que cerremos? Vos sos el que mandás acá. Perfecto. Nosotros... Perfecto. Conste, Maximiliano, que cada vez que va a hacer la voz, tipo saca una poesía. Yo no quiero sembrar... Cuando desaparece aparece la poesía, decís vos. Claro, sí. Porque además, haciendo honor a su nombre de Maximiliano Robespierre, cada vez que va a hablar, le dice, tengo una poesía acá que tuve, sí. ¿Ibas a hablar? ¿Querés cerrar vos? ¿Seguro? Seguro. Lo cohibiste ya. Muchas Los griegos son así, los griegos son tímidos. Bueno, leo un poema de Nicolás Guillén, me parece que tiene que ver con... Por fin uno conocido. Un poco, ¿viste? Un poema, un cubano. Bien, se llama Cuando yo vine a este mundo. Y dice, cuando yo vine a este mundo, nadie me estaba esperando. Así, mi dolor profundo se me alivia caminando. Pues cuando vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Miro a los hombres nacer, miro a los hombres pasar. Hay que andar, hay que mirar para ver. Hay que andar. Otros lloran, yo me río, porque la risa es salud, lanza de mi poderío, coraza de mi virtud. Otros lloran, yo me río, porque la risa es salud. Camino sobre mis pies sin muletas ni bastón, y mi voz entera es la voz entera del son. Camino sobre mis pies sin muleta ni bastón. Con el alma en carne viva, abajo sueño y trabajo, ya estará el de abajo arriba, cuando el de arriba esté abajo. Con el alma en carne viva, abajo sueño y trabajo. Hay gentes que no me quieren porque muy humilde soy, ya verán
como se mueren, y que hasta a su entierro voy, con eso, y que no me quieren porque muy humilde soy. Miro a los hombres pasar, nacer, miro a los hombres pasar, hay que andar, hay que vivir para ver, hay que andar. Cuando yo vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Así, mi dolor profundo, te digo, se me alivia caminando. Pues cuando vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Esto fue Mundo Interior.